noches a todas y a todos. Damos comienzo al encuentro número 750, número redondito, de nuestro Aliberti Café, espacio de arte. Y comenzamos, como de costumbre últimamente, con la lectura de un poema de Antonio Aliberti. Justo este año se cumplen 25 años del fallecimiento de Antonio, julio y agosto, la fecha exacta, así que bueno, vamos a hacerle un tributo especial. Estuvimos hablando con uno de los hijos, Diego, presente. Así que bueno, y vamos a comenzar con un poema de Antonio que dice así: acurrucado entre fajas, sábanas, bulto bajo la colcha, prendido a la almohada, posición fetal, pido a mi madre, acaríciame la frente, no me dejes salir, pero están los hijos, duermen, sueñan, dicen, despiértanos, queremos vivir. Antonio Aliberti. Decía, entre otras cosas, que Antonio, aparte de poeta y traductor, fue un gestor cultural importante, editor. Una de las revistas muy valiosas que él escribió, que hay números, es la revista Zum Zum, en la cual editó 34 o 35 números, en la cual fue defendiendo a poetas de Latinoamérica, de Europa, bueno, de diversas partes del mundo, ¿no es cierto? Así que bueno. Bueno, vamos a ir a la primera mesa de poesía. Más cerca, el micrófono no se escucha muy bien. Gracias. Vamos a pedirle que se acerquen Mirta Venecia, Ángeles Román y Carlos Esteves. Un aplauso para ellos. Bueno, acá tenemos un micrófono. Cuidado el cable, los cables. Bueno, un gusto que estén acá acompañándonos. Tres poetas muy queridos, con una amplia trayectoria, los tres, que ya han participado en nuestro ciclo. En el caso de Ángeles de La Plata, ¿no? Un lugar muy querido porque de ahí tenemos grandes amigos como Horacio Preller, Osvaldo García, querido César Cantón, que han estado en nuestro ciclo muchos años, ¿no? Compartiendo con nosotros. Así que bueno, Ángeles, un gusto y bueno, abrimos con vos. Bueno, perfecto. Podés usarlo, si querés así, si no lo sacamos, como vos te parece más. A ver. ¿Estamos? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, no sé si estoy muy elevada. Bueno, les cuento que estuve, bueno, ya que los nombraste, durante 10 años nos convocó Horacio Preller, en el café de Islas Malvinas y nos reuníamos todos los viernes. En realidad, un grupo más que de garabatear poesía era de amigos. Y bueno, hasta que él partió. Y bueno, y hace muchos años también nos reunimos los jueves con Ballina. Y Olga Romero me sigo reuniendo con ellos. Bueno, les digo algo breve porque quizás este libro parezca Gracias ante todo por convocarme. Perdón que no puedo girar mucho, si no lo saco, porque tengo que estar muy estática, sí. Prefiero, porque si no, no me puedo mover. Bueno, gracias por convocarme.
les comento, y gracias por este hermoso espacio y por participar en este encuentro número 750. Hermoso número también. Bueno, este poemario, quizás ahora cuando les diga la temática va a parecer un anacronismo, porque estamos en una época, digamos, post-globalización, post-moderna, un paradigma tecnológico. ¿Por qué? Porque este poemario es poesía mística. Pero mística porque a veces las palabras se pierde el sentido, ¿no? El ser humano desde las civilizaciones antiguas, los pueblos originarios, los pueblos desde siempre hasta la actualidad, ha habido hombres y mujeres que han experimentado esa unión con el misterio, podemos decir, con lo absoluto, con el infinito. Este libro se llama Detrás del átomo, el infinito. Y son 29 cantos. Bueno, muchas personas han callado y ha quedado en su interior la experiencia. Pero otros han tratado de transmitirlos por ser una experiencia inefable. Las palabras, por supuesto, que atisban algo. La poesía quizás atisba un poquito más, da un poquito más de luz. Pero pero muchas personas también se han dedicado a través de toda la humanidad a investigar el tema, como William James, bueno, españoles, en la actualidad también. Hay un caso muy... Dale. Les comento este caso nada más. Alois Hass, alemán, que falleció hace muy poco, 90 años, dedicó toda su vida todos sus ahorros a comprar libros de esta temática y a escribir. Y donó 40.000 libros a la Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra, y ahí se inauguró la Biblioteca de Mística y Poesía. Poeta alemán, filósofo alemán, perdón. Bueno, les leo muy brevemente, es algo muy breve la contratapa, y leo los poemas. Bueno, la experiencia mística es una dilatación del espíritu, donde a partir de ello todo es posible, pues es considerada la filosofía de la libertad. La poesía mística surge de dicha vivencia, por ello es existencial como un resplandor de lo absoluto. Bueno, les leo el canto número 7. Aquí estamos, indigentes de amparo, los pies descalzos sobre la hierba y una larga letanía de un sueño aún no soñado. Estamos, pero no sabemos que somos porque es. Atisbo de lo inmenso, sordera de la melodía ancestral. Un grito en el desierto, un salto en el trapecio. Estamos, pero no sabemos, unidos a lo omnisciente, sin nombre ni forma, mendigos de palabras. ¿Cómo nombrar al resplandor aquí tan cerca? Viajeros en su luz, sueños del tiempo, mendicantes de lo absoluto. El poema 14, el canto 14, dice: ¿cómo decir lo luminoso? ¿Cómo contar lo que no se puede decir? ¿Cómo cantar la música celeste? No hay palabras ni sonidos que nombren lo que no tiene nombre. Caminantes en el espacio descubriendo los secretos, quien contempló la verdad grita al universo que no hay oscuridad ni miedo, ni noche ni abismos, ni olvido. Solo eso somos eso. Lo eterno camina por el tiempo, en secreto, abre sus compuertas en el silencio, para que asciendan los buscadores para iluminar sus senderos. Canto 21. Somos siendo desde la no forma, desde el silencio, desde lo profundo, desde la quietud,
Detrás, en lo interior, el origen, el centro de todas las formas. Somos siendo en movimiento, en creación, en amor hacia lo manifiesto. Zafiros luminosos, lluvia que purifica, corales expandidos, música incesante. Nacen flores nuevas y llegan a la vida, precursores radiantes con ojos solares. Llegan a la vida para cambiar el rostro del mundo, para enarbolar el estandarte divino. El anteúltimo leo. Canto 24. Quien rozó lo insondable lleva ropaje ligero. Sus pasos son libres y suelta amarras en los puertos. Quien rozó lo infinito abandona la nostalgia. Busca, quiere, aspira estar en la lumbrera del universo. Y ve que no hay grises, ni columpios, ni relojes de arena. Desde el amanecer, miríadas de miradas buscaron desde la oscuridad la luz, y la luz empuja a despejar la oscuridad. La luz solo se refleja cuando se es luz para iluminar al mundo. Para finalizar, el canto 27. Sentir la pequeñez y en un rapto de lo luminoso ser absorbida. Estar y no estar, vivir y no vivir, morir y no morir, fuera del tiempo, en la eternidad, fuera del espacio, en el hogar. Paz indescriptible, amor excelso, esencia de esencia, regresar y no querer, pronunciar y no poder decir, querer gritar la nueva y enmudecer, luego buscar para comprender, escribir para contar, que el cielo tiene puertas fascinantes, que los fueguitos se prenden y se apagan en la tierra, y sus llamas perennes atraviesan los umbrales. Muchas gracias, Ángeles, un gusto realmente. Bueno, acá a mi lado tengo a Anita Venecia, poeta, gestora cultural, que también lleva a cabo un ciclo muy lindo con María Julia Druilli, ¿no? En la Statrilce. Sí, Los sueños de Cassandra es bimestral y es, se da los primeros jueves del mes. Ahora el próximo será el 8 de mayo. Perfecto. Ahí en la calle Massa, ¿no? En la calle Massa, 177, Boedo creo que es, ¿no? Sí, Almagro. Es entre Almagro y Boedo, pero sí. Creo que es Almagro Un lugar todavía. muy cálido. Muy cálido, sí, sí, aparte hay teatro. Las paredes hablan. Sí, ahí. sí, totalmente. No somos nosotros. Bueno, un gusto que estés acá. Bueno, vamos a escucharte, ¿eh? Bueno, voy a leer algunos poemas inéditos. La casa de Floresta. Los muertos que viven en mi casa llaman a menudo desde la silente sombra. Son los habitantes de la melancolía. A través de sus rostros invisibles se palpa la redondez del cielo. A veces pareciera que estamos en el aire, mis muertos y yo, sumergidos en volandas de algodón, lino o espuma, esperando una mano de rosa oculta en el jardín de invierno para que pueda despertarnos. Los aposentos de techos altos aseguran el frescor de Floresta. El murmuro del viento en la calle definitiva vuelve, con la misma prestancia de las tardes del albur. Esta casa proclama nuestros destinos terrestres para salvarlos del olvido. Aunque no la veamos, se alza erguida en nuestro sueño. Sus paredes edifican una vida paralela que nunca sucumbe. Una vida que ni siquiera pretende escapar de la tristeza. No sé si alguien podrá ver la morada indisoluble, la luz de su lámpara agitando las cortinas de voal. Nosotros la sentimos henchirse de goce entre suspiros. La escuchamos recitando los acordes del Ángelus. El tiempo se ha ido sin que pudiéramos apresarlo. Sin embargo, la arboleda de la entrada
permanece en verde. Las lluvias la rociaron día tras noche con su esquirla de plata diamantina. Mis muertos y yo, cuando entramos a la casa, somos uno. Se confunden las paredes y las cosas, se transforma la luz. Aletea la nostalgia del pájaro. Así pasamos los días, volcados al insomnio de la vigilia, en permanente guardia sobre la estela del vidrio, en carne viva, como las flores del huerto aquel, siempre lozanas. La casa del agua. Esta vida que me han heredado, este velo que se agujerea por la lluvia, reino mío del agua, sin forma, ilimitado, casi el vientre de una madre. No hallo cauce ni sosiego, no hallo la palabra de un Dios que me rescate. Me pierdo de un día a otro, de una noche a otra hora de lluvia, solo para saberme entera, velando los restos difusos de mis ancestros, retratos invisibles detrás de una muselina que no duerme. Me arraiga este no saberme mía, sino de aquellos que esculpieron mi destino en la tierra que cruza el océano. Ah, casa del agua, toda la mía casa, cuerpo y corazón atravesados, por la que purifica y sana y se duele en cada uno de mis huesos. Algo de tierra pido para sentar los cimientos, erigir otra morada luminosa y simple al resguardo, con ventanas al cielo y puertas que no abran a cualquiera. ¿Dónde está la salida? Se aleja cada vez más ante el embate del agua. Sé que debo deslizarme hacia adelante para hallar el abismo y saltar, pero no puedo medir bien las distancias, no puedo medir los palos de tierra. Hay un sol ahí medio oculto entre los macizos dorados. Es tal el cansancio que me dejo arrullar por un canto de sirenas. Es tarde, estoy hambrienta, cansada. No encuentro el madero para anclarme antes de dormir. Qué bueno. Y voy a darles una primicia, si Dios quiere, en el mes de mayo. No sabemos la fe. Ah, estamos casi, sí. Bueno, va a salir un nuevo poemario, Las nupcias del jardín, editado por El Mono Armado. Y bueno, voy a leer dos poemitas de ahí, de Las nupcias. Enamorada del muro. Mientras un cielo de agua dice que las aves lo resuelven casi todo, cargo 2 hijos en la espalda. Lo grácil se sostiene en lo que vive. 2. De la enamorada del muro hay que aprender a dar sin recibir. Del pájaro la huida de la jaula. De mí aprendo lo inaudito del temblor, que me tiene con un pie en la tierra y con otro en el aire, para no atarme a nada que prospere. Vamos con algo más arriba, de este libro que es el más amado mío, el preferido, Bosque de Lenas, que nació en pandemia. Peces en la lluvia. Puedo soñar lluvia y que la lluvia sea línea delgada en la corola, o ese olor a tierra desnuda, verde, o ese alud entre tu carne y mi carne. Puedo pensar lluvia, abrir las celosías y mojarme el pecho bajo la palma de la noche, arrojarme a tus señuelos de limo y nervadura. Puedo murmurar lluvia o atravesar el pantano que te oculta y hacerlo pelusa de fresno, tibio como cardumen. Puedo decir lluvia, despertar a los peces, boquear una a una las letras de tu espalda
prendidas como luciérnagas, y que la lluvia sea línea delgada en la corola, o desnudar el tiempo que nos queda bajo el esternón azul de los demonios. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta, y felicitaciones por este nuevo libro. Bueno, Carlos Esteves, un querido amigo de muchos años, ya década del 90, me acuerdo allá en Montserrat y en tantos lugares que compartimos, ¿no? Así que fue un gusto reencontrarnos hace poco y un gusto que estés acá nuevamente compartiendo tu poesía con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis. Muchas gracias por la invitación, decía. Y bueno, voy a hacer dos poemas. El librito que salió hace poco se llama Antología Oral y recoge en realidad poemas y performance, porque la mayor parte de lo que yo he hecho lo he hecho de manera oral. Pero bueno, como mucha gente me dijo, sería bueno recoger los textos, aquí están. De todas maneras, siempre prefiero trabajar con la oralidad, así que voy a hacer algo de eso y después leeré un poema que también incluye el libro. El primero de ellos se llama Pampa en Hudson Menor. Por supuesto está dedicado al hermoso libro Allá lejos y hace tiempo de Guillermo Enrique Hudson. Y suena así. Ni se va ni se viene. Venir desde, o ir hacia. ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? A rienda suelta. Al par, al par, al par. La llanura, persistente con su anillo alrededor. Horizonte al norte azul, verdor. Horizonte al sur y a lo par, a lo par, a lo par. Ah, una bandada de un viento hacia. Y entre el extenso verde e intenso verde, sombras, monte, de sed, de trinos y de gorjeos, y rumoreo de hojas, y a lo par, a lo par, a lo par. Y en el bañado un alto, en donde el sol, y en donde el lento deslizarse de una nube sigue en su curso entre juncales tibiguas. E irme otra vez, hecho a lo par, a lo par, a lo par, hasta encielado estarme de cuánto andar entre el azul, con el azul, por este azul con cientos de panaderos como solcitos blancos que van mudando su tinte con las horas. Caigo en la tarde viendo mi sombra extensa, a lo par, todavía a lo par. Y es que horizonte al sur, hace tiempo, en estas pampas, vino a sembrar el azul una mirada que escucho, una escucha que retomo, para saciar esta sed de amanecida llaneza, cuando ensillo mi garganta y agarro la luz tendido, salgo a galopar y a galopar y a galopar y a galopar y a galopar. El siguiente poema se titula Cenizas. En realidad, originalmente era Bosque, hace unos 40 años atrás. Pero me tocó tanto los incendios voraces que hay a menudo y me causó tanto dolor que lo reformulé y bueno, ahora es Cenizas. Y dice así: coigües, cipreses ni coigües,
maitenes, cipreses, nicoíues. Solo espantajos de maitenes, cipreses, nicoíues. Cenizas, humo y un sol negruzco tras la cortina que el viento azuza. Silencio de alas, de tierra herida y de maitenes, cipreses y coíues. Este era el bosque, un viento fuerte arriba, el sol filtrándose, fraseos de pájaros, la tierra hecha hojas, maitenes, cipreses, coíues, cipreses, maitenes, tierra hecha hojas, fraseo de pájaros, sol filtrándose, un viento fuerte arriba. Voces que oíste, sueño de fuego, cenizas, humo. Esto es el bosque, voz calcinada. El último se titula Un oficio, perdón a quienes tengo detrás, y está dedicado al Víctor Grippo, el artista, particularmente en su obra Algunos oficios. Es una obra que él dedica a los oficios manuales, como la carpintería, la herrería, la albañilería. Entrañable frente al resto de las obras, quizá porque conduce con delicioso vértigo a mis años inocentes, haciéndose del cuerpo y la memoria a manos de la masa, del cepillo, del formón, con el renuevo casi audible de sus hábitos. O tal vez porque devuelve aquel olor intenso que desprende la materia, digo, donde querría decir polvillo en las narinas, maderas encoladas, como laca en alcohol, en transición hacia unos muebles apropiados como guarida a la hora de los juegos. Aunque diría, para ser más preciso, que, dispuesto todo como está, sobre el añoso banco de carpintero, rebasa lo entrañable, desde que transustancia para quien, sin hincarse, se arrodilla y entra en comunión con ese altar de clavos y viruta que permanece inmerso en el silencio del rincón más esquivo de la muestra de arte contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, un gusto, igualmente Mirta y Ángeles. Bueno, un muy buen inicio, La verdad que, bueno, mucha suerte, Vamos a pedirle a Diana Gaspar que se acerque. Vamos a artes visuales. Vamos a ir a artes visuales, algo para compartir y algo importante que nos trae Adriana, que acaba de ocurrir, Después me voy a otra para que vos te pases. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Hoy no es un día de performance ni presentación del libro, eso será el próximo encuentro.
hoy quería compartir con ustedes, bueno, primero la despedida hasta siempre de Luis Felipe Noé, quien falleció el 9 de abril, hace muy poquitos días, y compartirles también algunas cuestiones destacadas que tuvimos la oportunidad, junto con Patricia Fay, quien formaba el grupo Generación Abierta por aquel momento, de hacerle una entrevista en su casa de San Telmo. La verdad que fue un placer, fue la década del 90, específicamente en el año 96, donde él lo primero que nos cuenta es cómo surge la exposición de 1961, La Otra Figuración, cómo surge el grupo. Ustedes se acordarán que ese grupo estaba conformado por Deira, de la Vega, Machió y Greco. Bueno, Greco y de la Vega lamentablemente muy poco tiempo. Bueno, y el grupo surge a partir de una muestra que él realiza y cuenta cómo son las distintas experiencias y cómo es también la época del momento, ¿no? Que había una gran rivalidad entre los abstractos y la otra figuración, ¿no? Que proponían otra imagen, una imagen que representara más el espíritu del hombre. Antes de las obras abstractas habíamos venido de una obra más figurativa, más naturalista. Las artes visuales tienen ciclos, ¿no? Y los ciclos se van dando en la medida en que, por lo menos así pasó en el siglo XX. Nada que ver con este siglo XXI. Pero durante el siglo XIX y el siglo XX era como que cada movimiento iba naturalizándose y se iba exponiendo otro. Bueno, así se forma la nueva figuración en la que se reunían en el almacén de uno de los padres de uno de los artistas. Cuando Noé regresa en el año 59, bueno, ya estaba por venir el contexto del Ditela. Él gana un premio muy importante en nuestro país. Él fue un gran maestro, un gran artista. Tuvo una visión muy importante de lo que fueron las artes visuales. Una visión en la que él decía que el artista, porque una de las preguntas que le hicimos fue el vínculo entre el hombre y el artista, ¿no? La verdad que esta pregunta hoy daría mucho para hablar y podríamos estar todo un encuentro. Pero bueno, Noé lo simplificó un poco contando de que el artista lo que trata es de reflejar sus preocupaciones. Y después, bueno, cada uno en su subjetividad va a ver si esas preocupaciones son las que están latentes en la sociedad de nuestro tiempo. Es una manera muy particular, muy respetable de ver un poco cómo trabajar las temáticas. Yo creo que era algo muy particular y muy común también para aquella época, porque veníamos de momentos de grandes discusiones estéticas en que siempre se mechaba lo político o lo social, pero sobre todo, bueno, las discusiones estéticas. Trabajaron después mucho tiempo en la casa de Deira, porque bueno, Greco hace un viaje a España y bueno, muchos de ustedes sabrán que se suicida en el baño de un bar de España. De la Vega lamentablemente muere muy joven en un accidente cerca de lo que era ATC. Así que bueno, quedaron Machió, Deira y de la Vega. Muere después Deira, Machió, y el último que sobrevivió fue Noé, que se nos fue esta semana que pasó. Pero bueno, es una entrevista muy linda que la pueden encontrar en la página de Generación Abierta. La verdad que es muy interesante todo lo que él cuenta y sobre todo muy interesante ubicándolo en tiempo y contexto, porque
el arte hay que ubicarlo en tiempo y contexto que nos toca vivir. Y sobre todo me parece que las artes visuales, que son las que son un poco el portavoz de lo que nos está pasando, por aquella época en el siglo XX, eran las que más salían a la vanguardia. Fue un artista muy disruptivo, un artista que también participó en el Ditela, y bueno, y fue un gran maestro, un gran artista, pero un gran maestro, que bueno, como yo puse en Instagram, le decimos hasta siempre maestro. Bueno, con estas palabras me despido, hasta la próxima semana que va a haber una performance. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Sí, esta nota está como tantas otras en www.generacionabierta.com.ar. Ahí vamos subiendo notas de los diferentes números de la revista impresa de Generación Abierta, que estamos preparando un próximo número para mitad de año. Vamos a pedirle a María Montadoñez que se acerque. Vamos a ir a narraciones breves, Susana Aguad, y así presenta nuestra invitada de... Buenas noches, gracias Luis. Bueno, esta noche nos corrimos un poquitín del camino que hemos trazado para este año, porque tenemos como invitada a Beatriz Cisoldi, escritora, gran escritora y gran amiga de la casa. Me hace muy feliz que nos acompañes y nos va a leer un fragmento de su libro, la nueva novela, La vida extraordinaria. Así que te invitamos, Beatriz, a que pases. Gracias a los dos, gracias María. Y sí, un gusto de volver a estar en estos grupos de tuyos, Luis. Así que, bueno, estamos en el momento de la prosa, pero también quiero adherir a la ausencia de Felipe Noé, que yo admiraba muchísimo. Además era escritor y tiene un libro sobre Joyce maravilloso. Bueno, La vida extraordinaria es la última novela por ahora, porque estoy escribiendo otra, y tiene que ver con la vida de todos los seres humanos que de alguna manera pueden vivir en forma extraordinaria su vida. La protagonista es Luz, que a través de un diario va relatando su vida. Lo que voy a leer son dos fragmentos de dos capítulos, respetando el tiempo, y que transcurren en la última parte de la vida de Luz. Vivía en la boca. La idea de ver concretada la figura del perseguidor me creaba inquietud y muchas expectativas. ¿Cómo se concretaría? ¿Estaría satisfecha con el resultado? ¿Cuál sería la actitud de ese hombre que apenas conocía? Perdón porque estoy salteando. Oprimí el botón del timbre. Leónidas respondió rápidamente a mi llamado. Nos descubrimos nuestras caras a la luz del día. Me hizo pasar a la que llamó su estudio, un espacio enorme lleno de cuadros que fue mostrándome. Hacía comentarios sobre algunos y luego, con mucha solemnidad, me anunció que empezaría el dibujo del perseguidor. Sobre una tela trazó una gruesa línea negra de arriba a abajo. Se convertirá en una figura persecutoria, dijo. Me sorprendió que me invitara a pasar a su casa y me sorprendería después
que tuviera una cena preparada. Ambientes amplios, enorme biblioteca, un mítico balcón desde donde podía verse el riachuelo. Quedé impactada. Las luces a lo lejos destacaban la fantasmal presencia de los puentes creando quiméricas formas. Luz sobre el puente, dijo Leónidas. No me costó salir de mí misma y verme, una figura que desde un rincón de la boca habitaba ese lugar y pertenecía sin pertenecer y hubiese podido quedarse una eternidad inmóvil, deslumbrada por aquel instante inconcebible, haciendo realidad lo que hasta ese momento parecía inexistente. Bueno, eso era un fragmento, ahora este es otro capítulo. Comeríamos afuera para celebrar lo que por el momento parecía ser la finalización del cuadro del perseguidor. Me vestí con lo mejor que había llevado. Leónidas reemplazó sus remeras por una camisa. Unas pocas cuadras y llegamos a una esquina en donde aparecía en letras doradas la palabra bodegón. Adentro, en las paredes, las consabidas afiches, pinturas, firmas de famosos que habían concurrido al lugar. Era sábado, había mucha gente. Un mozo de camisa y pantalón negro logró ubicarnos cerca de una de las ventanas. Leónidas me pidió que eligiera el menú. Sentí que todo se parecía a un final. Cuando estábamos en el postre, Leónidas recibió un papelito que le entregó el mozo. Me lo mostró. Decía, la rasgadura del velo. Ya sé quién escribió esto, dijo. Levantó la cabeza y se saludó con alguien desde una mesa vecina. Enrique, dijo simplemente. El hombre nos llamaba. Terminamos de comer y fuimos a su mesa. Era el poeta surrealista Enrique Molina, el autor de la novela Camila O'Gorman. Estaba con dos mujeres. Leónidas conocía a una, la esposa. Nos saludamos. Muy animados, los dos hombres manejaban un lenguaje codificado y reían. Finalmente pidieron perdón. Después Molina se refirió al papelito que había mandado. Leónidas lo desplegó. La rasgadura del velo. Detrás de eso andaban los pitagóricos, dijo Molina. Y seguiremos nosotros a través del arte, corroboró Leónidas. Que veníamos a ser los guardianes del secreto primordial, dijo Molina y pidió más vino. La verdadera revolución es la repartija del misterio. Leónidas llenó los vasos. Brindamos con cierta solemnidad. En un momento, Molina me preguntó a qué me dedicaba. Titubeé. Una novela sobre, igual que le costaba a Leónidas hablar de sus cuadros, no encontraba las palabras para definir lo que saltaba a la vista. Era una historia indefinida, no quería emplear la palabra reencarnación, que era bastante rechazada. Traté de valerme de fangosas comparaciones y solo logré paráfrasis interminables, es decir, dije y volví a empezar. Algo así como reencarnaciones, dijo Molina. Asentí. Es interesante, dijo. Creo que una sola vida no alcanza para explicar la vida. Hablé del perseguidor, la figura que Leónidas estaba pintando. Como pintor, que también era Molina, coincidía con la postura no académica de Aníbal, opuesta a Leónidas. Hablaron del arte
y de la burocracia que siempre trababa al arte. Por suerte ya me voy, dijo Leónidas, y me miró. Iba a decirte, lo agregó, estoy invitado a la muestra que se hará en Italia dentro de 5 meses. Quizás no fue la rasgadura del velo, sin embargo, algo se desgarró dentro de mí. Me di cuenta de que podía desprenderme de Leónidas y no de su casa, de las particulares imágenes que llevaba grabadas en mi corazón. Verlo pintar durante casi toda la noche, el balcón por el que viajaba al infinito, el hedor del riachuelo que la brisa traía. Tendría que vivir aceleradamente los 5 meses sucesivos. Susana Aguad, a quien honramos con este segmento de narración oral, estaría feliz porque esta vida extraordinaria de Beatriz Isoldi nos brindó un momento extraordinario. Así que muy agradecida, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido por el momento. Gracias, María Marta. Bueno, vamos a ir al espacio musical. Ya lo tenemos acá el maestro Oscar La Higuera. Les comentamos de aquello que no pudieron escuchar el programa ayer, Generación Abierta en Radio, que hacemos con Nora y Adriana. Hay una entrevista muy interesante que mantuvimos con José Cherkassky, que es autor de temas muy populares, entre ellos Mi Viejo y Para el Pueblo lo que es del pueblo, temas que ya forman parte de nuestro cancionero popular y que inmortalizar a Piero, ¿no? Una relación de muchos años plasmada ahora en un libro que van a presentar ambos en el mes de mayo en el Museo de la Lengua. Así que aquellos que quieran escuchar la entrevista con el resto del programa, por supuesto, ingresando al canal Generación Abierta en YouTube, ya está el programa subido. Bueno, Oscar, un gusto que estés nuevamente acá con nosotros. Buenas noches. Los pianos verticales están pensados para estudio, pero son tan vanidosos que no permiten que de un modo, de una forma o de la otra, el pianista se vea. O está de espaldas o está del otro lado. Pero siempre es un placer tocar en un piano. De venir acá cada 15 días los martes, le doy vuelta para verlos ahora porque después no los voy a ver, ustedes tampoco. Bueno, ustedes verán mi espalda. Yo trato, creo que esto lo dije muchas veces, pero lo reitero como comienzo del año, trato de traer música, canciones que tengan que ver con la poesía. Cualquiera dirá, bueno, todas las canciones tienen una letra, pero bueno, todas las letras no son poesía. Entonces elijo, según un criterio arbitrario, como el de todos, aquellos poetas que se acercaron más a la poesía desde el formato de canción que exige otra rigurosidad y otros riesgos además, ¿no? Entonces les digo ya para hacer los dos temas que son cortitos seguidos. Armando Tejada Gómez, una persona de indudable militancia de izquierda, comunista, afiliado, en un tema que lo señalo porque con el correr de la vida uno tiene a veces placeres que tiene que contar. Tejada Gómez y César Isela es el autor el compositor de la música, con quien yo trabajé durante 4 años, y entonces tocábamos este tema
que habla, por cierto, de una realidad un tanto mezclada, porque habla de campesinos, que no es el formato de la clase baja en un país como la Argentina, ¿no? Y después una breve intervención que hizo Sting con Peter Gabriel cuando vino a cantar con las Madres de Plaza de Mayo. Ellas bailan sola, es el tema más característico, que está filmado no acá en Buenos Aires sino en Santiago de Chile, pero junto con esa canción está la continuación que se llama Fragilidad. Entonces voy a hacer estas dos canciones. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba, que el que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semillas. Sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es sembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia se la llevará. Acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Un acto así terminará, con una vida nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, qué fragilidad. Acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad, qué fragilidad.
Sting, o sea que en castellano la letra se hace más larga naturalmente. Muy Bueno, muchas gracias, Oscar, como siempre. gracias. Bueno, vamos a pedirle a Nora que se acerque, Nora Nardo. Vamos a ir al segmento que inauguramos, que se llama Misceláneas. ¿Dónde está Nora? Acá. Este sábado en el programa Crónicas Barriales, que hacemos a las 15 horas en la M. Onda Latina, vamos a tener una entrevista con 3 personas que participan de la obra El alma no come vidrio, que es una obra que pertenece al querido Vicente Cito Lema y que comenzó a representarse la semana pasada. Tenemos la posibilidad de estar, muy buena obra realmente, profunda, picante como todo lo que fue la obra de Vicente, ¿no? Un gran artista realmente. Esto se está llevando a cabo en Timbre 4, que es un espacio de arte que está en Boedo 640, y para aquellos que estén interesados es el sábado a las 23:30 horas. No, el viernes a las 23:30 horas. Así que este sábado vamos a tener la entrevista. Adelante. Buenísimo. Bueno, invito a Alicia Neira, Alicia, que es escritora, psicóloga, docente, y que hoy vamos a charlar un poquito, va a abrir el espacio para que entre todos podamos pensar cuál es el rol del escritor en estos tiempos diluidos, fluidos, fragmentados, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. La idea es que ella abra este espacio, 5 minutos, y después que abramos a todos el espacio para pensar y reflexionar acerca de lo que ella nos va a traer. Bueno, así me parece que se escucha, ¿no? Sí. Bueno, yo les agradezco que me hayan convocado para hablar sobre este tema. Y bueno, vamos a hablar del rol del intelectual en estos tiempos que se dicen fragmentados. Entonces me puse a averiguar por qué se dicen fragmentados estos tiempos, ¿no? Y bueno, el tiempo lineal acaba siendo fragmentado, acaba fragmentándose cuando entra en contacto con la dimensión temporal de la narración, que puede partir desde el fin, no concluir o volver a comenzar. Bueno, y en el fragmento de tiempo diré algo sobre los intelectuales y, como bien dijo Nora, luego conversaremos, por eso es breve lo que voy a decir, ¿no? Intelectual es aquello relacionado con el intelecto, es decir, con el pensamiento lógico y la razón, pero también con el estudio, la reflexión y el entendimiento. Es una palabra que proviene del latín, compuesta por las voces inter, que significa entre, y lecto, que significa leído. El término intelectual se emplea en diferentes contextos, pero siempre referido al ámbito de las letras, las reflexiones, las investigaciones y el estudio. También se habla de la intelectualidad para referirse a los pensadores y estudiosos de una nación o de una época. Una persona intelectual, o sea, un intelectual, sería entonces aquella persona culta, interesada en ideas complejas y que disfruta del estudio y la reflexión profunda. El término comenzó siendo un adjetivo que hacía referencia
a todo lo que tuviera que ver con la inteligencia y las ideas. Su historia da un vuelco espectacular cuando comienza a usarse como sustantivo para designar a una persona cuya vida está dedicada al estudio, la investigación, la reflexión. Casi simultáneamente a esto se comienza a usar en plural para designar a una categoría social, que son los intelectuales, así como los militares, los comerciantes, los artistas, etc. Los intelectuales son portadores de conciencia. Algunos aclaran, todos los hombres son intelectuales, pero no todos tienen funciones intelectuales. Los intelectuales se preocupan por las condiciones de la sociedad en su conjunto. Observamos que los intelectuales entonces son un grupo o estrato social con amplia educación, no siempre formal, así como el conocimiento necesario para usar el intelecto en la observación de una meta. Utilizan como foco principal de su trabajo la inteligencia. Es importante diferenciar al intelectual del profesional. Profesional es quien desarrolla su profesión, pero el intelectual tiene especial dedicación a pensar, crear e imaginar. A lo largo de la historia, los intelectuales se han conformado como una élite integrada por aquellos que cumplen una determinada función social, y esa función sería la de producir y administrar los contenidos culturales representativos de la sociedad. El papel del intelectual está influido por las condiciones económicas, el control de los medios masivos de comunicación, el nivel de educación y el alfabetismo. La interacción de estas variables afecta a los intelectuales, ya que, bueno, como todo individuo, son producto de un ambiente. Y bueno, hecho este planteo tan general, pasemos a nuestra situación. Nosotros nos encontramos periódicamente en este café literario. Leemos nuestros escritos, tenemos editados libros, intercambiamos nuestras opiniones y criterios, incidimos de manera directa e indirecta entre nosotros y en otros. Y entonces la pregunta que hago es: ¿somos nosotros intelectuales de esta época en nuestra ciudad? ¿Nos percibimos así? Bueno, muy bien, abierta. Muy bueno, sí, la introducción para tener 10 minutitos a lo sumo para charlar acerca de esto, si nosotros somos intelectuales, qué tipo de intelectuales, cuál es nuestra función en estos tiempos fragmentados, desde qué lugar, si solo vemos la ficción o estamos en realidad inmersos en la problemática, en el contexto que estamos viviendo. Así que abrimos el espacio para pensarnos como intelectuales, ¿o no? Sí, breve, pero abrimos el espacio. Pero participen. Así que, bueno, Kelly, a ver, acerco el micrófono. Bueno, y disculpen la impulsividad. Mi mano se levantó solita. Pienso yo, o creo yo, que no es lo mismo pensar que creer. A lo mejor estoy en el camino entre el creer y el pensar. Y mencionaste la inteligencia, que tiene la misma base léxica. Inteligencia, sustantivo, inteligir, el verbo, e intelectual, lo que deriva del, voy a decir una palabra que no corresponde mucho, del uso de la inteligencia. Y no me gusta la palabra uso,
¿Estamos? Entonces, la intelectualidad, ahora utilizo un sustantivo abstracto, derivado, es búsqueda, es hallazgo, es investigación, es repetición, como los docentes hacemos, de lo que circula obligadamente en la información y formación pretendida profesional. ¿Dijiste profesional? Entonces, no es difícil definir, sino que es bueno hacer el rizoma, el abanico del mismo árbol, inteligencia, inteligir, intelectual, para ver qué somos. Yo me llamo búsqueda todavía. Y quiero seguir llamándome búsqueda. Bárbaro, gracias, sí. Gracias, Kelly. Gracias por tu aporte, Perdón, son dos cositas nomás. Yo no soy intelectual, soy poeta. Siento, luego existo. Siento, luego existo. Después pienso. Y voy a recordar una frase de Raúl Gustavo Aguirre, aquel maravilloso ser de Poesía de Buenos Aires, que para mí es un mantra, que dijo: solo sé que estoy vivo porque amo. Vamos a recordar que mor es muerte, amor es no muerte. Nada más, gracias. Interesante lo que plantea David Mogiletti, porque él dice: yo soy poeta, no soy intelectual. Yo creo que un poeta puede ser intelectual, que un artista visual puede ser intelectual, que un músico puede ser intelectual, en la medida en la cual, a partir de lo que señalaba bien Alicia, ¿no?, de la reflexión, desde la conceptualización, pueda de algún modo estar comprometido con su tiempo e interpelar a su tiempo. Que creo que esa es un poco la función del rol del intelectual, ¿no?, en estos tiempos. Y creo que la carencia que tenemos en estos momentos, justamente, es la falta de voces, ¿no?, que nos representen en un mundo tan complejo. Dos palabras nomás. Yo creo que con el tema de la autopercepción, que es muy subjetiva, creo que de ahí deriva justamente la fragmentación a la que se refería Alicia. Porque, a ver, yo puedo percibirme intelectual, puedo percibirme una gestora, digamos, mediante la palabra, de lo que en la sociedad ocurre. El tema es cuando me creo intelectual, porque como es subjetivismo puro, entonces pienso o creo que ahí estaría el error de tener el derecho de decir: esa persona no es intelectual porque no representa lo que yo siento, lo que yo pienso. Entonces yo creo que toda esta filosofía hermosa que armó Alicia nos llevaría horas de poder completar. No sé si soy intelectual o no, pero sí hago las cosas con pasión, con amor, como decía recién acá otro poeta, y bueno, y desde la intelectualidad y del amor transmitir la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, a mí me parece que es importante, porque vos lo que nombraba María Marta es el disenso, ¿no? Te referiste al disenso en un momento, y a mí me parece que eso es valioso, porque es la intelectualidad. Si yo pienso blanco, vos pensás negro, tampoco me pintas, mira. Yo pienso blanco, vos pensás negro sobre lo mismo, y podemos las dos considerarnos intelectuales, ¿no? Absolutamente. Pancho. Gracias. Algo muy chiquito. Ya que hablamos de intelectualidades, digo que el objeto propio de la inteligencia, de la razón, es el descubrimiento de la verdad. Y alguien podrá decir: ¿pero qué es la verdad? Y para hacerlo muy sencillo, no es otra cosa que la realidad. Y la realidad es tan compleja, tan dinámica, tan cambiante, tiene tantas aristas,
que yo creo que la función del intelectual es justamente ayudarnos a comprenderla, ayudar a comprender la realidad, no desde el capricho personal, no tratando de acomodarla a la propia persona, sino aceptando la realidad tal cual la realidad es. Yo creo que ese es el mayor acto de humildad que puede tener el intelectual, aceptar la realidad, ¿no? Gracias. Perdón y 2 segundos. Creo que el disenso, Alicia, nos enriquece. Y con respecto a lo que decía recién este señor, una vez me preguntó Luis en un programa de radio, ¿qué es la realidad? Y yo le dije en ese momento, y lo sigo pensando, la realidad no existe, porque para cada uno la vive de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es la realidad? Por eso yo creo que la base de todo es el amor, siempre. Breves palabras. Yo me considero como escritor y como muchos que están acá en la sala, trabajadores de la palabra. Con respecto al término intelectual, ya que participo en muchos eventos y con muchos amigos, pensamos que lo que tenemos que ir venciendo es el temor a expresar nuestros pensamientos. Yo creo que eso es el desafío de esta época. Se tiene que acercar porque no llega. A ver, acá. Una frase nada más, acompañando a lo que dice acá mi compañero de mesa, David Sorbini, teorizar. Creo que así sea un creador, un creativo en un aspecto, también por otro lado puede teorizar sobre las artes, asocio un poco la palabra intelectual a la palabra teorizar sobre distintas cuestiones sociales, artísticas o lo que fuere. ¿El poeta teoriza? Acá Adriana quería decir algo. Listo. Yo pienso que conceptualiza fundamentalmente. Bueno, creo que si el poeta no piensa y el pensador no siente, nos deshumanizamos. La dicotomía nos hizo trozarnos y trizarnos. Esto no quiere decir que tengamos que seguir caminos lineales, porque la arborescencia o lo rizomático o la multivocidad impregnan el mundo y lo favorecen. Y también hay direccionalidades, lo que no quiere decir que no se deban respetar las distintas propuestas humanas, cosa que no se efectiviza demasiado. Pero entonces, si el poeta no se puede considerar un pensador, más allá del término intelectual o no, y el pensador, el filósofo o como se llame, sea filósofo, amante del saber o el sabio, no está atravesado por lo poético, salimos hacia una acción compulsiva y no hacia una contemplación que nos guía a la verdadera reflexión. Acerca de qué es la realidad, bueno, los filósofos lo han discutido y lo siguen discutiendo hasta la eternidad, pero creo que más allá de las discusiones hay algo que es una praxis elemental donde todos podemos igualarnos en el favor y en el buen uso, y uso la palabra que usó Kelly en el sentido del favor y el don de la inteligencia. De última, Platón era poeta, y aunque era un gran pensador, que decía que había que echar a los poetas porque de alguna manera no favorecían el pensamiento, lo más bello de su filosofía está en sus metáforas. Y veamos la filosofía de un Nietzsche, o lo que pensaba y lo que decía epigramáticamente Kierkegaard. Entonces no todo está en la arquitectura, ni tampoco en romper la arquitectura.
está en permitir que cada uno pueda hacer su propia construcción en comunidad. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Alguien más? Buenas noches, mi nombre es Raquel Soriano. Les quería decir, sobre todo a la escritora Alicia, que sí, es verdad, desde el materialismo histórico tomamos lo que es, lo que puede ser y la síntesis. Estamos totalmente de acuerdo. Y que estas políticas actuales de capitalismo feroz, feudalista, con carácter feudalista, nos están haciendo olvidar del sentido pleno de la palabra. Porque lo único que nos va a quedar va a ser la palabra. No hay que perderla. Esa es mi postura. Roberto Divita. Hola, sí. Está bien la función del intelectual, aplicando su conocimiento y su inteligencia, pero también, siguiendo las palabras aquí de la compañera, no nos olvidemos que tiene que existir el intelectual colectivo, aquel que une ese pensamiento con otras y con otras para llevar adelante no solamente la idea, el trabajo también, y que sea para bien de la humanidad, ¿no? Gracias. Cerramos entonces con... No voy a cantar. Hola, buenas noches. Sí, me sumo totalmente a las palabras de Vita. Creo que se puede ser tranquilamente, tenemos ejemplos en distintas manifestaciones del arte, de esto de cómo definiríamos un intelectual. Un intelectual puede estar comprometido con la actualidad, desde lo social y espiritual, y puede no estar comprometido. Vargas Llosa, por ejemplo, un excelente escritor, maravilloso escritor, pero sí, tenemos que ver todo su último recorrido, la verdad que desde lo social, desde el compromiso con el otro, desde lo colectivo, realmente es lamentable, pero un excelente escritor. Por eso me sumo, creo que realmente todos los que estamos acá, que creemos en la gran mayoría en que un mundo mejor es posible, creo que todos estaríamos de acuerdo que intelectual tiene que trabajar y comprometerse con un mundo mejor. Ese creo que es un poco lo que quiso expresar Roberto, así que no, nada más, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, cerramos con Alicia. Muy breve lo mío, les estoy agradecidos por todo lo que han dicho, me enriqueció muchísimo, así que bueno, muchas gracias, nada más. Claro, bueno, gracias a todos por escuchar y participar y pensar juntos. Abrimos para... Vamos a ir a la última mesa de poesía. Vamos a pedirle que se vayan acercando. Osvaldo Rossi, Marcos Porrini y Gloria Artuccini. Recuerdo que allá en la década del 90, en un número de Generación Abierta, lo entrevistamos justamente a Vicente Cito Lema y lo pusimos como titular de etapa, porque eran momentos muy difíciles los que se vivían en el país, en la época menemista. Y adelante, por favor. Y el titular de etapa fue unas palabras de Vicente que dijo: los intelectuales se escondieron en el sótano de su casa. Bueno, creo que reflejaba un poco lo que estaba pasando y a partir de ahí, bueno, me acuerdo que en el café, como presentamos la revista, se generó un debate realmente ríspido, ¿no? Pero realmente muy enriquecedor a partir de diferentes voces, muchas que apoyaban la postura de Vicente y algunas que no, ¿no? Pero realmente muy interesante. Bueno, un gusto, Osvaldo, Gloria y Marco. ¿Dónde está? Acá está Marco. Van a cerrar la mesa de poesía, después cerramos con la música de Paco, así que bueno, un gusto.
Vamos a empezar con Marco, que veo que está ya con el matriz preparado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Todo este despliegue, bueno, perdón por la pérdida de tiempo, pero es porque traje unos instrumentos, de modo que voy a hacer una interpretación con cierta cosa musical de dos poemas propios. El poema se titula Iremos juntos a todos lados. Seremos una peregrinación de miradas en pacto contra la soledad. Desparramando como globos sin aire, como gaviotas sobre un trompo de mares eléctricos. Romperá contra el pecho la risa para desmenuzarnos hasta que caigan como fruta los días en nuestras manos. Te invito en tono casi suave, apretando los botones del viento, de fonema en fonema, como el hipo de un dios travieso, a celebrar libertad en el habla. Seremos el bzz de la avispa, un galopar de patos al colchón donde duermen las estrellas, donde la noche se peina para recibirnos. Lo cotidiano es terreno mágico. Somos partículas sonoras de juego. Iremos juntos sin pies en los zapatos, descalzos de realidad, a rechinar nuestras piezas oxidadas, dos aspas torneándose en direcciones imposibles. Seremos ruido de metal, dos puños que levantan la poesía.
ya no sea tiempo. En el primer instante de esta rebelión, a todos lados iremos. Cada rincón sabrá de nosotros, rebosante de deseo por la unión absoluta. En cada puerto serás mi ola y yo tu espuma. Una tormenta de trinos sobre el agua, un rayo con dientes de coral. Saldremos a dar vueltas, revolviendo la sopa del mundo y ¡ay! Que no pregunten por qué giramos, por qué ardemos en cada chispa de la vida, por qué tus ojos son hogar para mi ausencia, por qué soy un collage de tu piel. Nadie pregunta, si no es para asombrarse. El estremecimiento es un arte visceral y todo es demasiado poco en este impulso. Los abrumados de amor desafiamos paredes y órbitas, vamos juntos por todos los excesos, de momento a sitio, de vacío a plenitud, embriagados de dedos en el tren sin rieles. Un aplauso para... Muy interesante la propuesta, Marcos, ¿eh? Bueno, tenemos a Gloria Alcuchín, un gusto, Gloria, que estés acá con nosotros. Y charlando un poco, bueno, resulta que tenemos muchas cosas en común, aparte de la poesía del barrio, ¿no? La paternal, ¿no? Lugares que tienen que ver con esos lugares tan particulares. Bueno, la paternal en cuanto a mi juventud, porque por allí tenía un intercambio con una prima que nos amamos mucho siempre, con ideales muy similares. Entonces cuando la prima iba a Edo, el grupo en Aedo hacía cosas por un mundo mejor, desde muy jovencitas, ya que estamos en familia de por un mundo mejor. Y cuando yo iba a la paternal, en Torino, por supuesto, nos reuníamos para charlar, para ver si había un mundo mejor. Pero bueno, agradezco, Luis, y al grupo que organiza el café Aliberti, porque es un honor estar acá, estoy inaugurando, es la primera vez. Y agradezco mucho, y el honor es porque mi maestro en poesía y en muchas otras cosas fue Nino, Antonio Aliberti, Juan Alberto Núñez y Alberto Luis Ponzo en el glorioso oeste, donde está la pesada, en el oeste del grupo Roberto Art. No crean, de ahí salió Blicino y un montón de gente con prosapia, no solo yo. Bueno, te voy a leer y te pido que me avises uno antes de parar, porque traje un obsequio, que es un poema, y se los voy a dejar. Cambiamos los ojitos. Mucha gente querida acá hoy, ¿eh? Afuera. Afuera nubes filtrando el sol, pájaros, árboles con susurro de viento suave y gente que llama detrás de la puerta, pide ropa, a veces comida. Aquí en este cuarto colmado de talismanes, yo diseño otros mundos, pequeñas maquetas de palabras donde tal vez falte ropa y comida. Hay unas hojitas verdes sobre la hojarasca de palabras huecas y tanto cuesta la pequeña alegría de luchar contra mentiras, trampas de la historia, sentir que todo
o casi todo se fue al garete. Monstruos atraviesan las coordenadas de tiempo y lugares, regresan con sus máscaras del mal. Sin embargo, unas hojitas intrusas traen su mensaje cifrado a la habitación donde todavía hacemos el amor. Ojos abiertos en la infinidad de la noche, poco margen para amar, y todo lo que fui se agolpa frente al espejo de este tiempo despiadado, desangelado, mentiroso y estúpido. Dejar pasar tanta malicia en un festival de frases altisonantes sobre cambiar todo, malversando palabras que alguna vez significaron tanto. Un retorno impune a la codicia ancestral. Y nos queda, me queda, ojos abiertos, detectar el mar, estar alertas. Rapiña, tiempos retorcidos, entre alambres oxidados, miradas de soslayo, sospechando traiciones, conductas extrañas como de perros peleando por un hueso. Queda tan poco, tan poquito, de fogón al rescoldo del fuego. Sentate al lado mío, hablemos serenamente, no hace falta quitar ningún lugar. Toda la arena está tibia en la ronda. Y como me dijo el legendario Juan Núñez, el negro, mi maestro de narrativa, también de escuchar a los demás, mirá que la fama es puro cuento. Y este regalo con amor al ciclo de la Liberty, a Luis, a Adriana, gracias por esta invitación tan preciosa. A Nino, Antonio Aliberti, poeta. Hablar de Nino es pensar en su ternura, es recordar la dicción acompasada, ecos de su lejana Sicilia, las ceremonias de su pueblo, Londán y Faló, como llamaste a tu bello libro, y me dijiste, explicando siempre, siempre traductor, tendiendo puentes, que significaba las velitas encendidas, la noche de tu isla mágica en la ronda antigua y esa danza lenta, lejanas hogueras, y tu voz serena que todavía suena para enseñarme que uccello significa pájaro y uccelletto, pajarito, haciendo tiempo en esa mesa de bar del centro, tan pequeña, llena de libros y papeles, vos, Nino Aliberti, junto a Pavese, Quasimodo, Ungaretti, Dino Campana, y yo aprendiendo, curioso grupo, con su café delante, tan provincianos. ¡Bravo, Gloria! Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con Osvaldo Rossi, también querido amigo de muchos años. Un gusto que nos acompañes, Osvaldo. Y pedimos, bueno, tratamos de ser muy austeros con el tiempo porque, entre otras cosas, tenemos que entregar el café a Lionel, que tiene ahora otro evento. Adelante. Bueno, dos poemitas nomás, entonces, uno viejo y uno más reciente. Empiezo por el viejito. He deshecho primaveras, un tumulto de plagas va conmigo. Soy de los ríos más secos, la sequía, de tormentas mayores, la borrasca.
una cueva donde se extravió la luz y la aurora es nada más que polvo en la memoria. Convocaría todos los colores para arrasar con la niebla como un tifón incesante y me alzaría desde la raíz hasta el centro de una estrella para protegerte de la noche. Pero, lo sé, ningún juramento alcanza, ninguna ilusión responde la pregunta de siempre. ¿Cómo has podido elegir mi sombra con tanto sol afuera? Gracias. Bueno, y para terminar voy a... Yo también... ¿Dos más? Bueno, gracias. Entonces cambio. Apuntes de una época. Estoy preocupado y hay una curiosa quietud en el aire. El reloj de pared es una marea que ensordece y las luces titilantes del módem anuncian que no tengo servicio de internet. Como si no bastara, y ya sin carga en la batería, el teléfono es un objeto inútil, ni siquiera un adorno. La casa es un estadio gigantesco, interminable, como nunca antes lo había percibido. Casi se puede oír el diálogo de los artefactos, la conversación de los electrones en el metal del enchufe. La computadora es un mueble sin uso, un revoltijo de cables que bosteza en el rincón. Sin conectividad, sin perfiles, sin amigos en las redes. Hay una soledad de lámpara votiva y soy una fiera desdentada. Leo un libro con las páginas en blanco. Pero insisto, voy caminando en círculos alrededor de un tótem invisible. La espera es el castigo de un Dios indiferente. Creo que no hay otra opción. Tendré que salir a la calle y mezclarme con la gente. Gracias. Bueno, ahora sí, en tren de homenajes, yo también quiero homenajear a un excelente poeta y excelente persona que solía acompañar estas reuniones. Se titula Homenaje y está dedicado